áreas de la teología y se llama eclesiología. Y la eclesiología tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Precisamente es una de los temas de la teología o de las materias de la teología que llama mucho la atención en cuanto a los resultados que la iglesia debe de tener y los resultados que la iglesia debe de producir. Cuando hablamos de la palabra iglesia, Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Él utiliza un término que viene de la expresión griega que es eclesía. Y esto es algo que durante años usted lo ha escuchado dentro de lo que es las enseñanzas bíblicas y la iglesia. Pero la palabra eclesía viene de ek, significa estar fuera, y el del verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, es decir, llamar a una asamblea, llamar a una reunión. Pero cuando nosotros vemos las dos terminologías de la palabra, ek, fuera, y kaleo, que es llamar a los que están afuera. Entonces nos hace ver dos condiciones. La primera es que la iglesia en sí estaba fuera del Señor, pero Dios comenzó a llamar a cada uno de nosotros para que pudiéramos congregarnos y ser uno solo en él. Cuando nosotros hablamos de poder reunir la iglesia, tenemos también una expresión en el hebreo que es Kaal, que significa asamblea, convocación o congregación. Entonces, el término iglesia en sí se refiere a un grupo de personas que está congregado, pero también encontramos la expresión de la iglesia, que no es una estructura, sino que es la totalidad de las personas que se reúnen en esa asamblea, en esa reunión o en esa congregación. Si nosotros entonces tomamos la terminología, encontramos también otra expresión que es eda, que significa congregación, compañía, asamblea o reunión. Así es que Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y esa palabra iglesia en este tiempo se utiliza de diferentes formas. Algunos utilizan la palabra para llamar de esa manera a un edificio donde se reúnen los creyentes para poder adorar a Dios. Otros pueden referirse a la comunidad local o a la denominación. Por ejemplo, en mi iglesia mañana estaremos enseñando, o en mi iglesia mañana estaremos impartiendo, o en mi iglesia el día de mañana van a haber bautismos por inmersión. Entonces, hay diferentes usos que le damos a la palabra iglesia. Pero cuando nosotros hablamos de el término de Jesús, edificaré mi iglesia, no se refiere a una estructura, sino que se refiere a los santos, a los redimidos, a los que él ha comprado con su sangre preciosa. En algunos lugares puede diferir esta expresión, pero cuando hablamos del término iglesia, algunos lo pueden situar en algunas regiones, en alguna área regional, en alguna área territorial, lo pueden situar también en alguna otra área en cuanto a denominación. Entonces, la iglesia que está en Inglaterra, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en Panamá, la iglesia que está en Colombia. Entonces, hablamos del término iglesia hacia una referencia, pero no en sí
a una realidad bíblica y espiritual. También se usa la palabra iglesia para la reunión de los creyentes que han nacido de nuevo. Entonces, si nosotros tomamos cada una de esas definiciones o cada una de esas áreas que demuestran lo que es la iglesia, cualquiera puede decir yo pertenezco a la iglesia tal o a la iglesia otra, pero al final cada uno de nosotros sabemos que la iglesia no es una denominación. Hay que hacer una diferencia entre lo que son religiones, sectas y denominaciones. Hay que hacer una diferencia y quizás le voy a agregar un término más. Hay que hacer diferencia entre lo que son sectas, lo que son religiones vivas y lo que son denominaciones. Las religiones vivas son aquellas que no tienen que ver nada con el cristianismo, menos con la palabra del Señor. Y ahí tenemos religiones, aún el judaísmo se considera dentro de una religión viva. El judaísmo, porque el judaísmo no es cristianismo. El mesianismo como que fuera cristianismo, pero tiene una mezcla de judío cristiano. Que hay algunos cristianos evangélicos que han optado el mesianismo, pero no se sabe ni qué son. Si son evangélicos o si son mesiánicos, porque hay una mezcla que ni ellos mismos se le entienden. Religiones vivas, los musulmanes. Religiones vivas, el Hare Krishna. Y así va a encontrar diferentes religiones vivas. Si hablamos de sectas, entonces ponemos como sectas lo que son los testigos de Jehová, la iglesia de los santos de los últimos días, llamados mormones. Y esas son sectas que se conoce también con el término de sectas falsas. Pero también tenemos denominaciones. Y tenemos la denominación que se llama iglesia. Bueno, ahí está hermana Dionel, que entonces vamos a ocupar. Tenemos la denominación que se llama iglesia cuadrangular, del evangelio cuadrangular. Tenemos la denominación que se llama iglesia de Dios. Tenemos la denominación iglesia de la profecía universal. Tenemos las iglesias bautistas, etcétera. Entonces son denominaciones. Pero también tenemos un grupo de iglesias que no son una denominación porque no han crecido en sus territorios como las otras, entonces no se reconocen como una denominación, pero lo reconocen como una iglesia. Le llaman en algunos países de Hispanoamérica, le llaman iglesias independientes. Dejan de ser iglesia porque no son una denominación. La palabra que Jesús usa, edificaré mi iglesia, no se refiere a una denominación. No se refiere a una denominación. La iglesia son aquellos que han sido comprados con el precio de la sangre maravillosa de Jesús. La iglesia son aquellos que han sido santificados con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es en sí una estructura, aunque le llamamos iglesia al lugar donde nosotros nos congregamos, pero la iglesia tiene que ver con el cuerpo de Cristo, es decir, la unidad de los creyentes. En Efesios capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice, usted es miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Esa es una de las traducciones modernas. Así es que la iglesia es una familia.
Si hablamos de eclesiología, tenemos que saber que la iglesia es una familia. Pablo dice la casa de Dios. Eso hace ver el principio de familia. Eso hace ver el principio de la unidad. Pero también hace ver el principio de la aportación y de la ayuda mutua. Nos hace ver el interés que debiera de haber de cada uno de los creyentes por las personas que se reúnen. Por eso es que se le llama comunidad. Porque tienen los mismos intereses, porque tienen los mismos propósitos, porque tienen la misma visión, porque tienen el mismo sistema de trabajo. Así es que la iglesia es una comunidad, es una familia, la casa de Dios. Pero también la iglesia es el lugar donde Dios espera que yo sea miembro de ella. Porque dice el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios: ustedes son miembros de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Usted es miembro de la propia familia de Dios. Pero es que mire, nosotros tenemos problemas. En todas las familias hay problemas. Hablándolo biológicamente, en todas las familias hay problemas. Entonces sepa que también en la familia que se llama iglesia van a haber algunos problemas. Y van a haber algunas ideas que no son muy buenas. Y van a haber otras que son muy buenas. No dije que hay ideas malas, dije que hay algunas ideas que no son muy buenas. Pero todos aportan a la familia. El problema es cuando perdemos la identidad de que somos familia. Y la iglesia se vuelve un club. La iglesia se vuelve algo social. La iglesia deja de ser la educadora y la formadora en cuanto a la instrucción bíblica, espiritual y moral. Hay iglesias que han perdido sus valores espirituales y valores morales. Pero la iglesia, la familia, de la familia es donde surgen los valores, de la familia es donde se da la educación. La educación no se da fuera del hogar, la educación se da en el hogar. Se da en la familia. Entonces tenemos hombres y mujeres que están en el liderazgo, a los cuales le llamamos pastores, y Dios los usa para poder formarnos a nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que los ministerios son para perfeccionar a los santos. Perdóneme, pero por si no me escucho yo solo, ¿a quiénes se perfecciona? A los santos. Quiere decir que alguien que no es santo no se deja perfeccionar. Alguien que no es santo no se deja instruir. Alguien que es santo, que no es santo, no se deja disciplinar. Alguien que no es santo, como que no fuera una oveja, sino que fuera otro. Y mejor ni la digo. Pero antes había un programa que se llamaba Heidi y había un pastorcito por allí que se llamaba Pedro y andaba con ovejas y andaban con los otros animalitos también. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. Y eso nos da identidad. Nos da identidad.
A mí me gusta preguntar cuando es inicio en alguna escuela o de la universidad y yo sé que un grupo es precisamente de una sola iglesia. A mí me gusta preguntar algunas cosas. Y lo primero que le pregunto es, ¿cómo se llama la iglesia donde usted se congrega? Y entonces hermana Irene me responde y dice, yo me congrego en la iglesia tal. Y allá, vamos a ver, dice Máxima, entonces también responde y dice, yo me congrego en la iglesia tal. Y a mí me gusta escucharlos porque algunos se equivocan hasta del nombre de la iglesia. No les estoy preguntando ahorita, no es un examen. Le hermana Dionel que está con el bolígrafo allí en mano para ver quién lo pasa y quién no. Y entonces la segunda pregunta que les hago, como es parte de la identidad y de la familia, la segunda pregunta que le hago es, ¿cómo se llaman sus pastores? Y me he llevado sorpresas que a veces dicen que tienen 11 años, 12 años de estar en una iglesia y se vuelve a ver al otro y le dice, ¿cómo es que se llama el hermano? Y muchas veces me dicen el nombre del pastor, pero no me dicen el nombre de la esposa. Pero también la tercera pregunta que les hago es, ¿cuál es la visión de su iglesia? ¿Y cuáles son los fundamentos de la doctrina de su iglesia? Y esa pregunta la hago por dos razones. La primera es para saber cuál es la línea, la corriente doctrinal de la iglesia o del grupo al cual se le imparte el estudio. Y la segunda razón es para no meterme en problemas con los pastores. Porque como institución educativa debemos de ser respetuosos con la doctrina que se enseña en la congregación. Entonces, eso me sirve a mí para dos cosas. Uno, para saber si las personas que están en clase conocen la doctrina bíblica, y la otra es para no hacerme a mí pecar ante ellos por alguna área que yo mencione que no sea parte de la doctrina de ellos. Pero cuando hacemos esas preguntas, como que nos dan sorpresas. Y le pregunto también, ¿y ustedes qué tan cercanos son como familia, como iglesia? Y me dicen, muy cercanos. Y entonces le digo, ¿cómo no? Gloria a Dios por eso. Entonces déjeme hacer una pregunta más. ¿Cuándo cumple años su pastor? Y le hago una pregunta más que es de cuestión de familia. ¿Cuándo celebra su pastor el aniversario de boda, de matrimonio? ¿Cuándo lo celebra? Porque una familia se conoce. Y tenemos que conocer la familia. Tenemos que conocer la familia. Entonces, la iglesia es una familia y cada persona que llega se convierte en miembro de esa familia y es la familia de Dios. Así es que un cristiano sin una familia es como un cristiano huérfano. Anda de iglesia en iglesia. ¿Se ha fijado usted que hay personas que así andan? De iglesia en iglesia, iglesia. ¿Y ahora dónde estás, hermano? En tal lugar. ¿Y qué pasó con la otra? No, ya no sentí el Espíritu de Dios. El problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Porque yo tengo bien claro lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque entonces te vas a hacer salvo tú y los de tu casa.
Pero también le dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Así que para que ese fuego llegara a Timoteo, le impusieron una tan sola vez las manos. Y entonces, ¿qué andamos buscando nosotros? Que me voy para no sé dónde porque allá hay fuego, que me voy a no sé dónde porque allá también hay fuego. ¿Por qué andas buscando el fuego cuando ya te lo dieron? El problema no es dónde estás, el problema es lo que has dejado de hacer. Y dejaste que el fuego de Dios se apagara en ti, entonces andan buscando y pagas para que te den. Pero en su iglesia, que se lo dan de gratis, dice que no siente nada. No es con ustedes, es con otra gente. Sí. No, no es con el pastor Brito. Me estoy desahogando yo como pastor, vaya. Entonces tenemos cosas así. Pero un cristiano que vive sin una familia es un huérfano. Ahora, ¿quién responde por alguien que no tiene casa? ¿Quién responde? Llamen al pastor tal vez él quiera ir a orar por él. Ese tal vez él quiera ir a orar por él, hace ver de que esa persona no tiene un lugar donde él ha hecho morada, sino que es alguien que anda probando los diferentes lugares llamados iglesias. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿cómo puedo yo persistir como iglesia en un tiempo de adversidad? ¿Cómo puedo persistir como iglesia en un tiempo de diferentes corrientes? ¿Cómo podemos persistir cuando se nos dice: pastor, yo creo que es necesario que nos modernicemos? Hace años, estando yo en uno de los trabajos que tenía, el accionista mayoritario era un español. Y los españoles muchas veces son un poco expresivos con palabras que nosotros consideramos que son malas expresiones. Él tenía muchas. Y me dice: Joel, ¿sabes cuál es el problema de ustedes los evangélicos? Y entonces yo le digo: no, arquitecto, dígame cuál es el problema de nosotros los evangélicos. Y me dice: que ustedes no quieren que la gente se deleite. Ustedes a todo le llaman pecado. A todo le llaman pecado. Comenzá a permitir que la gente cometa adulterio, así como ustedes le llaman adulterio, que forniquen, que hagan esto y que hagan otro, y vas a ver que esa iglesia tuya se te llena, papá, se te llena. Y hoy en este tiempo, las iglesias están siendo bombardeadas por esas corrientes. Y esas corrientes están arrastrando a muchas iglesias a perder su identidad espiritual y a perder su santidad. La Biblia dice: hagan morir en vosotros lo terrenal. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, debo de vivir en iglesia conociendo la verdad, pero teniendo un compañerismo. En capítulo 2, versículo 42,
del libro de los Hechos, la versión Reina Valera del 60 dice, y perseveraban en la doctrina, en la oración y la doctrina, compartiendo el pan y la comunión por las casas. Esta versión dice, ellos continuaron firmemente aprendiendo la enseñanza de los apóstoles y se unieron en el compañerismo. Eso de unirse en el compañerismo es bien importante. Porque la Biblia dice que si uno cae, ¿qué dice la Biblia? El otro lo levanta. La Biblia dice que un lazo o una cuerda con varios dobleces no se rompe fácilmente. Jesús nunca mandó a alguien solo. Jesús los mandó, ¿cómo los mandó? De dos en dos. Eso se llama compañerismo. La iglesia debe de tener compañerismo. Pero también la iglesia tiene un pastor y la iglesia es un rebaño. Jesús le dice a Simón Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Entonces el Señor le dice, ten cuidado de mis ovejas. Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor. El Señor le dice, ten cuidado de mis corderos. Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes. La iglesia es un rebaño y Dios ha colocado en cada iglesia un pastor. No todos los pastores son colocados por Dios. David fue puesto por rey por Dios, pero a Saúl no lo puso Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, si no fue Dios, ¿quién fue? Fue el pueblo. El pueblo dijo, nosotros necesitamos un rey. Y hablaron y dijeron esto. Y entonces Dios dijo, bueno, que lo escojan, pero van a saber los problemas que van a tener. Y Dios dijo, me he buscado a alguien mejor que Saúl. Dios escogió a David. Hay pastores que no han sido colocados por Dios. Los escogió la iglesia. Y la iglesia dice, es que nosotros vemos el potencial en el líder tal, en el diácono tal. Y creemos que él puede ser nuestro pastor. Sí, no lo escogió Dios. ¿Quién lo escogió? Lo escogió el pueblo. Y hay otros que no los escoge Dios, sino que ellos se autonombran. Por eso es que a mí me gusta mucho Jeremías capítulo 3, versículo 15. Es una cita que a mí me encanta para los pastores. Porque Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué dice Dios? Dios está diciendo, yo le voy a dar pastores que tengan mi corazón. Ese hombre conoció el corazón de Dios y como conoce el corazón de Dios, se va a mover de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. Os daré pastores según mi corazón para que os apacienten. Con ciencia, otra versión dice con revelación.
y con inteligencia. Entonces la iglesia es un rebaño que va a ser pastoreada. El pastor guía las ovejas. El pastor las lleva a alimentar. El pastor las cura cuando están enfermas. El pastor las limpia. El pastor las lleva a beber agua. Pero recuérdese que hay alguien que cuida el redil y él se encarga de abrir la puerta para que el pastor pueda llevar a las ovejas. Entonces el pastor tiene que estar de acuerdo con aquel que cuida el redil, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Así es que Jesús le dice: Pedro, ¿verdaderamente me amas? ¿Realmente me amas? Si verdaderamente me amas, ten cuidado de mis ovejas. La iglesia es un cuerpo. El apóstol Pablo escribe y dice: así como cada uno de vosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y estos miembros no tienen la misma función, así en Cristo nosotros, quienes somos formados en un cuerpo, cada miembro pertenece a todos y a los otros. Es decir, no somos independientes. Cada uno de los que estamos en esta pantalla nos necesitamos. Nos necesitamos. Haz un esfuerzo, dice Pablo, por guardar la unidad del espíritu a través del lazo de la paz. En el siguiente versículo él dice: vamos concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo juntos. Entonces la iglesia es un compañerismo, es un rebaño, es un cuerpo, y la iglesia es aquella que tiene que estar unida. La oración de Jesús en el Evangelio de Juan dice: Padre, que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces hagámonos una pregunta y usted se contesta: ¿cuándo fue que el liderazgo perdió la unidad y comenzó un espíritu competitivo de ver cuál departamento y cuál ministerio es mejor? ¿Cuándo fue que la iglesia perdió la unidad y aquí están los cercanos y ahí están los otros? Yo estuve invitado en una iglesia hace algunos años atrás y nunca más volví. Me han hecho una invitación, pero nunca más volví. Y le voy a decir por qué. Algunos podrán decir: pero el pastor tenía razón. Posiblemente. Pero como no es mi forma, entonces mejor evito. Pero el pastor dijo: pónganse en pie todos los que diezman. Y entonces se pararon un buen grupo de personas que diezmaba. Pero un 60%, y quizás exagerando, un 70% se quedó sentada. Y él dijo: los que diezman, pásense a este sector, y los movió a otro sector más reducido. Y él dijo: antes que el hermano Vinicio pase a predicar, yo siento algo del espíritu que les tengo que decir. Y yo diga: qué bueno, gloria a Dios. Y él dijo: aquí de este lado están todos los benditos del Señor, pero allí en ese lado están todos los malditos. Y comenzó a maldecir al pueblo. Y cuando me dieron el tiempo, pues yo verdaderamente, yo creo que yo estaba en pecado porque yo no sentía el espíritu del Señor en ese momento. Yo miraba a las personas que estaban enojadas y molestas
porque les dijo, porque son unos malditos se les pierde el trabajo, porque son unos malditos se te arruina el negocio, porque son unos malditos se te va a dividir la casa, porque son unos malditos te vas a divorciar, tu mujer te va a poner los cuernos, porque son malditos. Y comenzó. Pedro, ¿me amas? Pero pastor, estaba diciendo una verdad. Pedro, ¿me amas? Jesús tuvo allí a Judas y nunca lo maldijo. Jesús tuvo allí a quien, al que le faltaba la fe, a Tomás. Y cuando los reprendió por la fe, se los decía a todos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces, ¿cuándo perdemos la unidad? Hace poco me invitaron a mí a predicar a las 4 de la madrugada. Y el tema que me dieron fue el tema de primicias. Yo de una vez le digo a las personas, si usted quiere que yo vaya a sacarle plata a alguien, no me invite, yo no le saco plata a nadie. ¿Por qué? Porque cada pastor debe de enseñar en su casa los valores. No sé si me estoy dando a entender. Cada pastor debe de enseñar en su casa los valores. No tiene que esperar que un extraño llegue a enseñarle los valores. De los pastores que están trabajando con nosotros, muchas veces me dicen, ¿por qué no llega usted y da el tema de los diezmos? Y yo le digo, no, yo no voy a dar los temas de los diezmos. Esa es tu obligación. Y le digo a alguien por allí, ¿sabes por qué no puedes dar ese tema? Y me dice, no, ¿por qué? Quizás esperaba una revelación extraordinaria. Y le digo, porque sos un sinvergüenza, no podés hablar de ese tema porque vos no lo cumplís. Sí, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Entonces, la ética ministerial comienza con la integridad. Integridad. Si no somos íntegros, no podemos tener unidad. Si no somos íntegros, no podemos tener unidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a golpear la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo. La iglesia está fundada en Cristo. Y Cristo lleva a la iglesia a un propósito mejor en un tiempo futuro. Así es que en Mateo capítulo 16, él dice, yo edificaré la iglesia. En el momento en que Jesús dice, edificaré la iglesia, no era el momento de edificarla. La iglesia comenzó a edificarse después de la ascensión de Jesucristo al Padre. Pero el fundamento de la iglesia solamente sería uno. Sería Cristo. Jesús es la roca. Jesús es la roca. Primera de Pedro y Primera de Corintios habla del fundamento. Jesucristo es la roca, pero él dice, sobre esta roca, sobre él mismo, edificaré la iglesia, pero no se constituyó la iglesia en ese momento. Era algo que iba a pasar en el futuro. Era algo que iba a suceder cuando Jesús fuera alzado al cielo. Era algo cuando Jesús ya había partido de este mundo, tenía que venir alguien, la promesa del Espíritu. Así es que la iglesia está basada en Cristo.
Y como está basada en Cristo, la iglesia tiene la victoria sobre toda fuerza del mal. Él dijo, hollarás serpientes y escorpiones, te pararás sobre toda fuerza del mal y nada te dañará. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor habla del fundamento que es Él. Y el Señor lleva a edificar donde hay una reconciliación y donde hay una autoridad delegada. Habrían problemas, pero Jesús le dio a la iglesia las herramientas para solucionarlas. Jesús le ha dado a la iglesia las herramientas para solucionar los problemas. La iglesia tiene la armadura de Dios. El creyente tiene la armadura de Dios. No es la armadura del creyente. Es la armadura de Dios. La Biblia habla en Efesios sobre la armadura de Dios. No habla de la armadura del creyente. Pero los dones del Espíritu son las capacidades, las herramientas, las estrategias que el mismo Espíritu da para el avance de la iglesia, para el progreso de la iglesia, pero también para la victoria de la iglesia en Cristo. Así que la fundación de la iglesia está con la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino un viento recio. Y se llenó el lugar donde estaban 120 personas. Y se repartieron lenguas sobre ellos, como lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y después usted encuentra el discurso de Pedro, donde se convierten miles de personas. Así es que la iglesia, viene el Espíritu Santo y la iglesia se constituye. Ese bautismo que le llaman muchos en el Espíritu, introduce a los creyentes a su cuerpo. Uno de los inconvenientes que tenemos, y aunque la doctrina del bautismo del Espíritu Santo muchas veces nos es un poco conflictiva, porque hay algunos que dicen que la única evidencia para demostrar que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que el hablar en otras lenguas no era la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son, pastor? Muy buena pregunta. Se la dejo de tarea para que usted lea el libro de los Hechos y encuentre y saboree que no solamente las lenguas era evidencia de que alguien había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista habla de dos tipos de bautismo. Uno lo hacía él sumergiendo a las personas en el río. Pero cuando habla de Jesús, él dice, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Lo unimos a uno solo y decimos, no, es que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, así como en Hechos capítulo 2, se les repartieron como lenguas de fuego sobre ellos. Entonces eso era lo que lo que Juan el Bautista estaba declarando y proclamando con respecto a Jesús. Estudie y medite el tema un poquito más. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Así es que el Espíritu Santo se derrama. El Paracleto se derrama. El vicario de Cristo no es el Papa, es el Espíritu Santo. Así es que en Hechos 1:5 Jesús dice que Él vendría por los creyentes. Pero también dice el Señor que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. En el capítulo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Pero en esa ocasión no pasó nada. Él dijo, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, pero no pasó nada. Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene a vosotros. El Espíritu Santo al cual yo enviaré y estará con vosotros. Así es que en Hechos 1:5 él dice, viene el Espíritu Santo, quédense aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, y me seréis testigos. Una de las tareas que hace el creyente que tiene la promesa del Espíritu es que es testigo de Cristo con poder y con denuedo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿verdaderamente tenemos al Espíritu? ¿O solamente es un show emocional sin ninguna funcionalidad en el Espíritu? Entonces, debo de saber que la iglesia tiene poder. Y como la iglesia tiene poder, tiene que producir un efecto sobre esta tierra. El que tiene que producir un efecto en esta tierra. La iglesia tiene poder. Y a causa de ese poder, tiene que causar efectos entre los asistentes, entre los miembros y en las personas de afuera. ¿Qué impacto tiene la iglesia? La iglesia que está en el mover de Dios es la iglesia que sus obras hablan más que las palabras. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, eso me habla de que la iglesia tiene que ser una iglesia transformadora. Y si la iglesia es una iglesia transformadora, la iglesia tiene que ser la sal de esta tierra. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creyentes salados conoce usted? Sí, se la voy a hacer diferente, pues vaya, para que nos entendamos mejor. ¿Qué tan salado es usted? En mi país, decirle a alguien está salado, pues le está diciendo otra cosa. Está salado en mi país significa que le esté yendo mal, que le está yendo peor, que nunca surge, que nunca se levanta. Como dice alguien por ahí, necesita, como me dijo el doctor Millones hace poco, quizás necesitas agarrar un poquito de agua, ¿verdad? Con ruda y darte un baño.
Pero la iglesia es la que tiene que estar salada. Así es que si alguien a usted le dice, está salado, mi hermano, usted dígale, aleluya, gloria a Dios. Porque si usted no está salado, tiene un problema. Ahora ve a sus compañeros si tiene alguien ahí cerca y dígale, ¿y usted está salado? ¿O está salada? ¿Por qué? Porque Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra y la sal es un preservante y es un sazonador. ¿El qué es la sal? Un preservante. Yo no sé si usted pasó una época, no, la mayoría de ustedes son jóvenes, incluyendo al pastor Brito. La mayoría de ustedes son jóvenes. Pero yo me recuerdo en aquellos tiempos donde no había energía eléctrica y donde no se conocía la nevera, la refrigeradora no se conocía. Entonces la mayoría de cosas se salaban para que no se arruinaran. Se le ponía sal al pescado, se le ponía sal a la carne y a otras cosas más para que no se arruinaran. La sal es un preservante, pero también le da cierto gusto a la comida. La iglesia es la que Dios ha dejado en esta tierra y es guiada por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda preservar al mundo del juicio por causa de la maldad. Entonces, si le dicen está salado, dígale aleluya, porque usted está preservando. Como iglesia, usted está preservando a este mundo del juicio de Dios. No vienen los juicios de Dios aún porque la iglesia está aquí. Primera Tesalonicenses dice que aún hay alguien que retiene la venida y la manifestación del anticristo. ¿Sabe quién es? No es el Espíritu Santo, es la iglesia. Porque la iglesia está aquí en esta tierra. Todavía no se ha manifestado el hombre de pecado. El espíritu del anticristo se ha movido desde los tiempos de Cristo o desde los tiempos en que él ascendió. Se ha movido el espíritu del anticristo, pero todavía no se ha manifestado el hombre de pecado porque la iglesia todavía está dando sabor y está preservando. Pero una vez la iglesia haya sido arrebatada para estar con el Señor, los juicios de Dios comienzan a venir sobre la tierra porque ya no hay alguien que la esté preservando. La tierra gime por causa de la violencia, por el engaño, por la maldad, por la falta de amor, por la carencia de valores morales y por haberse aumentado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y hay mucho creyente que está frío. La sal que no sirve para sazonar. Quiero que me escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si la sal pierde su sazón, entonces solamente servirá para ser hollada, para ser lanzada en los caminos o en las sendas y ser hollada. La sal que no sirve para sazonar. Jesús, según los eruditos y entendidos, dicen que Jesús está haciendo alusión a la sal que era extraída del mar muerto. Y esa sal está contaminada por otros ingredientes. Así es que esa sal era echada en la calzada para que no creciera la vegetación y las personas que pasaban por allí la pasaban pisoteando. De igual manera, sucede con la iglesia. Si la iglesia no es buena sal, es echada en las calzadas.
Y cualquier político pisotea la iglesia, cualquier religioso pisotea la iglesia. Si no, pues usted ve allí algunos videos que suben en YouTube, cómo avergüenzan a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió su sabor, su ingrediente de poder y de autoridad. Dejó de estar por encima y se volvió cola. Dejó de ser cabeza. Así es que la Biblia dice, la que no sirve es echada en la calzada, es hollada, es decir, es avergonzada porque no tiene los ingredientes para preservar. Una iglesia que tolera el pecado, una iglesia que tolera el pecado es una iglesia que ha perdido la eficacia de su llamado, olvidó su responsabilidad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no perdamos el sabor. No toleremos el pecado. Pero pastor, Jesús se sentó con prostitutas y publicanos. Sí, se sentó con ellos, pero no toleró el pecado de ellos. Los que conocieron a Jesús se convirtieron a él. La mujer adúltera, Zaqueo, Mateo como publicano. Y usted y yo también conocimos a Cristo y nos apartamos del mal camino. Pero cuando la iglesia pierde su contenido, su santidad, y pierde y deja de ser sal, comienza a tolerar el pecado. Comienza a tolerar el pecado. Y a lo malo le llamamos bueno. Y a lo bueno le llamamos malo. Esa iglesia que tiene poder de Dios, poder del reino y que tiene efecto sobre esta tierra, es una iglesia que se convierte en luz. Nosotros, dice la palabra, somos la luz de este mundo. En un mundo de sombras, en un mundo de tinieblas, de densa oscuridad, Dios dejó a su iglesia para que ella pueda demostrar de dónde Dios la sacó. ¿De dónde nos sacó Dios? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo puedo hablar de dónde me sacó Dios porque yo conozco el lugar donde estuve. Usted conoce el lugar donde usted estuvo, de dónde Dios le sacó. El problema es cuando la iglesia deja de brillar. Cuando dejamos de brillar en el trabajo, cuando dejamos de brillar en los centros de educación, cuando dejamos de brillar en el mundo, cuando dejamos de brillar en la comunidad. Somos luz. Y la luz no se puede esconder. La Biblia dice que la luz no puede estar oculta. Así es que la iglesia debe de manifestar las buenas obras para que el Padre sea glorificado. El poder de Dios sigue obrando para sanar enfermos. El poder de Dios sigue obrando para libertad del cautivo. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Esa iglesia que tiene efecto es una iglesia que conoce que Dios transforma vidas. La iglesia es un hospital donde el enfermo
sale sano de allí. Venía enfermo del pecado y de la inmundicia, pero recibió el tratamiento de la palabra y el tratamiento del espíritu y el tratamiento de la unción y salió sano, salió renovado, regenerado y transformado. Porque donde Jesús llega, la vida de los oyentes era transformada. Donde Jesús llegaba, las cosas cambiaban. Eso es lo que pasó en Mateo, un judío, un recaudador de impuestos, un hombre que era despreciado por la religión, por los fariseos, por los escribas, por los saduceos. Y también rechazado por el pueblo porque le servía a Roma. A ese hombre llamado Mateo, Jesús le dijo, sígueme. Y ante la unción y el poder del evangelio del reino, aquel hombre llamado Mateo se levantó, siguió a Jesús y fue transformado. Un día un predicador o un pastor le hizo un llamado a usted también. Y usted se levantó y fue a Jesús. Y salió regenerado, transformado, renovado y salvo. Y todavía seguimos el proceso de nuestra salvación y de nuestra santificación. Vamos entonces a la presentación y vamos a tratar este tema de cristología. Okay. Hablar de cristología nos hace considerar la preexistencia de Cristo, la humanidad de Cristo, su ascensión, su eternidad pasada y su eternidad futura. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, Jesucristo, existe desde la eternidad. Su existencia es propia. No es creación. Jesucristo es Dios. Y hablar de Jesucristo como Dios nos hace ver su preexistencia y nos hace considerar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 18. Y allí se habla de Jesús como la palabra o el verbo. Y en el 1:1 encontramos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y encontramos que la palabra dice que el verbo era en la palabra y que la palabra existe por él mismo. Entonces, esto nos hace ver su eternidad. Pero el apóstol Pablo en Gálatas dice que hay un tiempo para su nacimiento, para su humanidad. Entonces tenemos a una de las segundas personas manifestada en el Antiguo Testamento y tenemos a un Jesús que se menciona en el Nuevo Testamento en su humanidad. Génesis 1:1, usted lo sabe de memoria. En el principio creó Elohim
los cielos y la tierra. Y dijo Elohim, capítulo 1, versículo 26, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando menciono el nombre de Elohim, no es por el mesianismo, sino por la palabra hebrea que tiene que ver con la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la triunidad. Entonces tenemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, que es desde la fundación de este mundo. Y tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es antes de la fundación del mundo. Su humanidad concebido por el poder del Espíritu Santo, nacido de una virgen, de acuerdo a la profecía y de acuerdo a lo que es el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, dice que el verbo era Dios. En Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y él habla en esa porción, el profeta está hablando de la distinción. El niño que ha nacido, el niño que ha sido dado, está hablando de la distinción entre lo que es el Dios omnipotente tomando la humanidad, el Cristo de gloria tomando su humanidad. En la creación vemos la actividad de las tres personas de la Trinidad o de la triunidad. Pero la Biblia nos da ideas y nos da principios o implicaciones con respecto a Jesús, el Hijo de Dios, que es desde la eternidad. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16. En Juan 1:3, en Efesios 1:10, se nos habla de Jesús como creador. El apóstol Pablo dice que todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él nada de lo que existe fuese hecho. Entonces, la palabra del Señor nos hace ver que Jesucristo estuvo participando en la creación. Entonces, ¿cómo puede participar en la creación? Como dijo alguien por allí, Jesús no estuvo participando en la creación porque él fue creado y fue creado después de la creación del mundo. Y mire qué bonitos que hasta versículos bíblicos dan. Porque Satanás se conoce la palabra. Y los hijos de Dios desconocemos la palabra. A Adán le llegó con la mentira y la confrontación de la palabra. A Adán y Eva. A Jesús le llega con la palabra. Y las sectas existen precisamente por haber escuchado la voz de Satanás en la interpretación de la palabra. Tuve un profesor en el Instituto Bíblico que él dijo, señores, lo último que he resuelto es que la salvación no existe. Sí, mi maestro en Instituto Bíblico. No estoy hablando de una universidad, estoy hablando de un instituto bíblico. He llegado a la resolución que la salvación no existe. Y si no existe salvación, ¿qué estamos haciendo aquí? Y si nadie es salvo, entonces disfrutemos la vida. Lo sancionaron. El presbiterio, bueno, primero los directores del Instituto Bíblico lo sancionaron, después el presbiterio lo sancionó porque era parte del ministerio pastoral también de la denominación, lo sancionaron. Y hoy anda más perdido que otro. Jesús
es Dios. Y Él tiene la obra de la creación. Muy claramente el apóstol Pablo lo presenta y dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Todo, dice el apóstol Pablo, por Él fueron creadas. Cuando vemos en el Antiguo Testamento y encontramos citas bíblicas como por ejemplo Génesis 48:15, Génesis 31:11, Éxodo capítulo 3 versículo 12, Josué 5:13, Jueces capítulo 13, encontramos allí a un personaje que se le da el nombre de el ángel de Jehová. Diferencias, todo ángel que menciona la Biblia lo menciona con A minúscula. Cuando se refiere a este personaje, utiliza una A mayúscula que tiene que ver con el nombre. Se conoce como parte de las teofanías de Dios. Se conoce como la presentación de Jesucristo como el ángel de Jehová. Su apariencia en el mundo del Antiguo Testamento hace recordar que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se le apareció a Agar, se le apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Manoah, se le apareció. No como Jesús. Recuérdese que Jesús toma el lugar de ese nombre con su humanidad. Cuando Él viene y toma la forma de hombre, entonces en esa forma de hombre se le da el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento se conoce como el ángel de Jehová, como el ungido del Señor, el Mesías, como el Adonai. Se le conoce en el Antiguo Testamento. Las implicaciones de que Jesús es eterno son los títulos que también se le dan a Jesucristo, indicando su eternidad. ¿Cuáles son esos nombres? Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega. El Cristo, el ungido, el Mesías. Se le da el nombre de admirable, se le da el nombre de consejero, se le da el nombre de Dios fuerte. Y escuche bien, por favor, a Jesús se le llama también Padre. Isaías 9:6 dice, Padre eterno, está hablando de Jesucristo. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, pero también se le da el nombre de Padre eterno. Habla de la eternidad de Jesucristo. Padre eterno, Dios. Se le da el nombre también de Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador. Se le da también el nombre de Dios bendito para siempre. Entonces, esas expresiones nos hacen ver que Él no tiene un origen. Nos hacen ver que Él es desde la eternidad pasada y va hacia la eternidad futura. Desde la eternidad pasada, esa eternidad pasada tiene que ver con todo lo que sucedió antes de la fundación del mundo, hasta la eternidad futura, porque nosotros no conocemos la eternidad. La eternidad futura no la conocemos. Conocemos hasta donde la Biblia revela. Y de allí no conocemos lo demás. Y podemos tener teorías y teorías y teorías, y van a sobreabundar teorías de lo que va a suceder después, y van a haber muchas teorías, pero son teorías, porque no está escrito. Jesús es Dios.
y por allí hay un cuadro. Esas son solamente algunas profecías con respecto a Jesús. En las notas que la universidad realiza y que creo que se las envían a ustedes, allí van alrededor de 5 páginas. Esta solamente es la mitad de una de las páginas que habla acerca de las profecías sobre el Rey Jesucristo. Y al lado izquierdo de su pantalla dice cuál es la profecía. En la parte media habla de la cita bíblica en donde fue pronunciada la profecía. Y en el extremo derecho del recuadro de texto habla de cuándo se cumplió la profecía. Génesis 3:15 habla de que Jesús era de la simiente de mujer, su nacimiento virginal. Y Lucas 1:35 no es testigo. En Génesis 3:15 también se dice que la serpiente heriría la cabeza, y usted encuentra el cumplimiento de la palabra en Hebreos 2:14. En Génesis capítulo 12, versículo 13 dice que del linaje de Abraham las naciones serían benditas. Cristo también viene del linaje de Abraham como hombre, y se menciona en Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26, y habla de la bendición sobre toda la tierra. En Génesis capítulo 14, versículo 18, se habla de un sumo sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem. En Hebreos capítulo 6, versículo 20, se habla de Jesucristo como ese sumo sacerdote. La Biblia habla de que de su simiente sería la bendición para toda la tierra. Génesis 22:18. En Gálatas 3:16 habla de que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Entonces tenemos diferentes profecías que hablan con respecto a Jesús en el Antiguo Testamento, y cada una de esas profecías ha tenido cumplimiento en la vida de Jesucristo para demostración de la totalidad de la iglesia. Así es que voy a dejar este recuadro porque yo creo que ustedes lo reciben en las notas que les envían. Y quiero ir a la última parte de lo que es el tema de hoy para no alargarle a usted también el tiempo. Los nombres que se le dan a Jesús como rey. Se habla de el segundo Adán. En otras versiones se menciona el postrer Adán. En otras versiones dice el último Adán. A Jesús se le da el nombre de abogado. A Jesús se le da el nombre de el omnipotente, Apocalipsis 1:8. A Jesús se le da el nombre de Alfa y Omega. Se le llama el Amén, el sí y el Amén. A Jesús también se le llama o se le reconoce en Daniel 7:9 como el anciano de días. A él también se le reconoce como el ángel de su presencia o el ángel de Jehová. A él también se le da el nombre de el ungido de arriba de sus compañeros, como lo expresa el Salmo mesiánico, capítulo 45, versículo 7. En Hebreos 13, capítulo 3, versículo 1, se le conoce como el apóstol de nuestra confesión. En la Biblia también se menciona como el brazo del Señor, a Jesús como el brazo del Señor, como el autor y el consumador de nuestra fe. En el libro de Hebreos se le llama también el autor de la salvación eterna. A Jesús se le conoce como el engendrado de Dios, se le conoce como el amado. Y hay algunas canciones sobre eso, de Jesús como el amado. Esa diversidad de nombres nos habla de las funciones. ¿De qué nos habla? De las funciones que Jesús tiene a favor de su pueblo.
En Pedro 2:25, primera carta, se le habla a él o se menciona a él como el obispo de nuestras almas. Se le menciona a él como el bienaventurado y el poderoso. Se le menciona a él como el retoño. Se le menciona a él como el retoño justo. También se le menciona como el retoño de justicia, como el retoño del tronco de Isaí, como el pan de vida. A Jesús se le conoce como luminoso y la estrella de la mañana. A Jesús se le reconoce como el jefe del ejército de Jehová o el ejército del Señor. A Jesús se le conoció también como el carpintero. ¿Acaso no es este Jesús el hijo del carpintero? Estamos hablando de sus funciones. En Pedro se le conoce como la piedra angular, el que sobresale entre 10,000, la carta, o perdón, el libro de Cantares. Se le conoce como el Cristo, se le conoce como Cristo el Señor, se le conoce también como Cristo Jesús nuestro Señor, Cristo el poder de Dios, y se conoce también con los nombres que mencionábamos anteriormente como consejero, el convenio de las personas, Isaías capítulo 42, versículo 6, la luz de la aurora. A Jesús se le conoce como lucero de la mañana. Cada uno de estos nombres nos crea la identidad de un Cristo, de un Dios que está a favor de su pueblo. Un Dios que está a favor de su pueblo. Entonces, si nosotros vemos las funciones que se menciona en cada uno de esos nombres, nosotros podemos encontrar un deleite, lo vuelvo a mencionar así como lo dije, podemos encontrar un deleite, porque vemos allí que Jesús lo es todo para con nosotros. Entonces, si hablamos de la cristología, no solamente encontramos los nombres de Dios o los nombres de Jesús, sino que encontramos sus funciones. Pero también encontramos que como hombre, Él vino para cumplir propósitos. Usted y yo estamos en este mundo para cumplir propósitos. Cristo vino para revelar a Dios a los hombres. Mateo 11:27, Juan 1:18, etcétera. Él vino para presentar, revelar a Dios. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que por medio de esa encarnación, no es reencarnación. La reencarnación no es una doctrina bíblica, no es una doctrina de la palabra. La reencarnación es una doctrina diabólica y es parte de los principios de la nueva era. Por medio de la encarnación, el Dios omnipotente se hace hombre para revelarse a los hombres en términos accesibles, en términos humanos, pero también para llevar la carga del pecado sobre sus hombros. Cristo vino a revelar al hombre, el hombre ideal para Dios, o el hombre perfecto. Él es ejemplo, porque la Biblia dice que Él es perfecto y sin pecado. Su modelo, nuestro modelo, Jesús.
Cuando usted se mira al espejo, tiene que reflejar a Cristo. Si no reflejamos a Cristo, entonces, ¿qué hay en el reflejo? Cristo viene para ofrecerse en sacrificio por el pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que Cristo se hace carne para destruir las obras del diablo. Cristo se hace carne para destruir las obras del diablo. Cristo vino al mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios. Razones bíblicas de por qué la humanidad de Cristo. Cristo se hizo carne para cumplir el pacto que había dado a David, siervo del Señor. De la casa de David surgiría un rey. Así es que por medio de la encarnación, por medio de su humanidad, Cristo llega a ser la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 habla y da a entender que es una nueva creación. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que Dios trae una redención, una regeneración, una transformación interior y trae también una transformación a nuestra mente. El apóstol Pablo dice que si Cristo no murió, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no fuera Dios, un imperfecto no puede morir por otros imperfectos. Dios, Hijo Jesucristo, se hizo hombre por cada uno de nosotros para dar vida, para dar salud y para dar salvación. Así es que debemos de disfrutar una enseñanza tan especial como es la enseñanza o de la doctrina acerca de Jesucristo. Muchas gracias por el tiempo.